Imagina despertar en plena madrugada incapaz de moverte, con una presencia oscura acechando en la esquina de tu habitación. Tus propios ojos te traicionan, ves sombras moverse, susurros helados recorren tu oído y sientes que algo que no puedes explicar está dentro de ti. Para muchos, esto solo es una pesadilla pasajera, pero para Annalise Mitchell fue una realidad que se la llevó de este mundo. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia de terror, es un caso documentado lleno de grabaciones perturbadoras, testimonios escalofriantes y una verdad que hasta el día de hoy sigue dividiendo opiniones. ¿Fue una posesión demoníaca real o una víctima de la ignorancia y el fanatismo religioso? Quédate hasta el final, porque esta historia no solo es aterradora, sino que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el bien y el mal. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha temido a lo desconocido, espíritus, demonios, fuerzas malignas que escapan de nuestro entendimiento, pero hay cosas que no son solo relatos de terror o cuentos para asustar a los niños, sino hechos documentados que han dejado huellas imborrables en la historia. Esta es la historia de Annalise Mitchell, la joven alemana cuya vida terminó de la manera más espantosa, envuelta en uno de los casos de exorcismo más aterradores jamás registrados. Annalise Mitchell nació el 21 de septiembre de 1952 en Alemania, en el seno de una familia profundamente religiosa. Desde su infancia, su vida estuvo marcada por la fe y las estrictas normas impuestas por sus padres. Su madre, Anna Mitchell, era una ferviente católica que cargaba con un gran peso sobre su conciencia. Antes de casarse, había tenido una hija fuera del matrimonio, lo que según sus creencias era un pecado imperdonable. Esta culpa hizo que criara a sus hijas con una devoción casi fanática, inculcándoles el temor a Dios y el castigo divino. Pero Annalise Mitchell no era una niña común. Desde muy joven mostró una devoción inusual, incluso para su entorno. Se ofreció a rezar por las almas del purgatorio y pasaba largas horas en la iglesia. Parecía predestinada a una vida de fe intensa. Sin embargo, a los 16 años su vida dio un giro inesperado y perturbador. De la noche a la mañana comenzó a sufrir ataques inexplicables. Su cuerpo se paralizaba, su respiración se volvía errática y sus ojos se llenaban de terror. Los médicos la diagnosticaron con epilepsia del lóbulo temporal, un trastorno neurológico que puede causar alucinaciones y experiencias religiosas intensas. Pero Annalise insistía en que lo que le ocurría no era algo médico. Ella sentía que algo maligno la acechaba. Los síntomas se intensificaron con el tiempo. Annalise comenzó a ver figuras oscuras en su habitación, a escuchar voces que le susurraban que estaba condenada y a sentir una repulsión inexplicable hacia objetos sagrados. Su familia estaba aterrada, pero confiaban en la ciencia. La llevaron con varios médicos y psiquiatras, quienes le recetaron medicamentos antiepilépticos, pero nada parecía ayudar. De hecho, sus episodios se volvían aún más aterradores. Durante las noches, Annalise gritaba de dolor. Decía que algo dentro de ella la torturaba. Comenzó a rechazar la comida, asegurando que los demonios dentro de su cuerpo no le permitían comer. Intentó rezar, pero en lugar de encontrar alivio, su sufrimiento se agravaba. Los sacerdotes locales fueron llamados para evaluar su caso, y aunque al principio se mostraron escépticos, pronto comenzaron a notar que desafiaba toda lógica. Uno de los primeros signos que convenció a los religiosos de que Annalise estaba poseída fue su inexplicable conocimiento de idiomas que no había aprendido. Durante su crisis, hablaba fluidamente en latín y arameo, lenguas que jamás había estudiado. Además, su voz cambiaba radicalmente, volviéndose gutural y profunda, como si varias entidades estuvieran hablando al mismo tiempo a través de ella. A medida que los síntomas empeoraban, Annalise adoptó comportamientos cada vez más inquietantes. Se autolesionaba, se golpeaba contra las paredes, mordía a sus propios familiares y desarrolló una fuerza sobrehumana.
En una ocasión, según testigos, un par de hombres adultos intentaron sujetarla durante uno de sus ataques y fueron incapaces de controlarla. Annalise, una joven delgada y debilitada, los lanzó al suelo con una facilidad que parecía imposible. Fue entonces cuando la familia decidió acudir a la iglesia en busca de ayuda definitiva. Un sacerdote llamado Ernst Alt fue quien insistió en que Annalise no sufría de una enfermedad mental, sino de una posesión demoníaca, pero el proceso para obtener el permiso del Vaticano para un exorcismo formal no era sencillo. La iglesia suele ser muy cautelosa en estos casos y solo aprueba los exorcismos cuando se han agotado todas las explicaciones médicas y científicas. Sin embargo, al final se concedió el permiso y se asignó al padre Arnold Renz y el mismo Ernst Alt para llevar a cabo el ritual. Lo que siguió fueron 67 sesiones de exorcismo en un periodo de 10 meses, sesiones que fueron grabadas en audio y que hoy en día siguen helando la sangre de quienes las escuchan. En ellas, Annalise gruñe, grita, habla con múltiples voces a la vez y maldice a los sacerdotes con un desprecio que no parecía de este mundo. Los exorcistas aseguraron que dentro de Annalise residían al menos 6 demonios, cada uno más aterrador que el otro. Lucifer, el líder de todos, acompañados de Caín, Judas Iscariote, Nerón, el sacerdote Fleischmann y el responsable del segundo conflicto mundial. Según los registros, cada uno de ellos hablaba a través de Annalise con su propia voz y personalidad. Algunos incluso discutían entre ellos durante los exorcismos. El 1 de julio de 1976, el cuerpo de Annalise finalmente no pudo más. Se fue de este mundo pesando solo 30 kilos, con huesos fracturados por sus constantes convulsiones y heridas abiertas en todo el cuerpo. La causa oficial de su deceso fue desnutrición y deshidratación. La familia y los sacerdotes fueron llevados a juicio por negligencia y homicidio involuntario. Los jueces los declararon culpables y los condenaron a 6 meses de prisión y 3 años de libertad condicional. Hoy en día, el caso de Annalise sigue siendo objeto de debate. ¿Fue una joven enferma que sufrió las consecuencias del fanatismo religioso o realmente fue una víctima de fuerzas demoníacas? Su historia ha inspirado películas como El exorcismo de Emily Rose, pero ninguna de ellas logra capturar el horror real de lo que ocurrió. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí es seguro es que sea fuerzas sobrenaturales o por negligencia de quienes debían protegerla, Annalise Mitchell sufrió uno de los decesos más aterradores de la historia moderna. Si esta historia te ha intrigado, no olvides compartirla, suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Nos vemos en la próxima.